viendo con ustedes los documentos que nos ayudarán a revisar este tema. Como les digo, vayan revisando todos los documentos, espero que ya hayan revisado también. Vamos a empezar entonces por lo de la actividad para la sumativa. ¿Por dónde empezamos, chicos y chicas? Para la sumativa, para la tarea colaborativa, que se trabajará de manera complementaria para la evaluación sumativa 1, ¿sí? Como les comentaron durante la reunión de hoy, ustedes en los próximos días tendrán a ver, déjenme bajar el volumen, ya. Tendrán la plataforma completa con las instrucciones detalladas de en qué consiste la evaluación sumativa 1, ¿sí? Sin embargo, yo he realizado una actividad de manera que ustedes ya puedan tener unos avances de la evaluación sumativa 1 en la siguiente actividad colaborativa, ¿de acuerdo? Para que ustedes no se vuelvan locos ni me vuelvan locos a mí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Ustedes son el paralelo 2, ¿cierto? A ver. Ya. Bien, entonces, miren, ustedes tienen ya en la plataforma, específicamente en la semana 4, ustedes tienen la tarea colaborativa, ¿sí? Que es la tarea 4 también. Y aquí tienen algunas instrucciones sobre lo que deben realizar. Para esto, como ustedes saben, deben leer los compilados, o más bien el segundo compilado de esta unidad 2, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a avanzar con la primera parte del tema 4, ¿sí? Pero ustedes deben trabajar a partir del diseño de una narrativa transmedia para un periódico digital. Ahorita empezamos a revisar la televisión digital, ¿de acuerdo? Sin embargo, sería importante que ustedes puedan avanzar investigando, porque recién lo vamos a ver la próxima semana, sobre el tema del periódico digital o las dinámicas transmedia, que vamos a revisar la próxima semana. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme ver, tengo un mensajito. Ya, ok, Gloria, gracias por avisarnos, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero con esto, chicos y chicas? A que ustedes van a enviar un documento en PDF, ¿sí? Donde ustedes diseñen una campaña transmedia para un periódico digital. Ok, vamos a entender entonces el concepto de la transmedialidad. Seguramente en alguna asignatura ustedes ya revisaron este concepto. Sin embargo, podemos hacer una diferenciación entre lo cross-media y lo transmedia, ¿ya? Cuando en comunicación, sobre todo en el entorno digital, nosotros hablamos de lo cross-media, hablamos de la utilización de diferentes plataformas para difundir un mensaje. Por ejemplo, nos referimos a lo cross-media con el periódico El Comercio, ¿ya? El periódico El Comercio tiene diferentes plataformas donde comunica sus contenidos. Ejemplo, su sitio web, que es la base, ¿no es cierto? Su sitio, su Facebook, perdón, su cuenta en Instagram y asimismo su cuenta en TikTok, pero es de un mismo medio de comunicación, es decir, que paralelamente, estos medios, ¿no es cierto?, están enviando información por diferentes plataformas. Ahora bien, ¿cuál es un poco la diferencia o cómo adaptamos esa cross-medialidad a lo transmedia? Lo transmedia se refiere específicamente a las narrativas que comparte, por ejemplo, el periódico El Comercio en esos diferentes canales, adaptadas a su público objetivo, ¿de acuerdo? Ejemplo, vamos a revisarlo con un ejemplo puntual para que me puedan comprender mejor. Vamos a irnos entonces a El Comercio. Ya. Y entonces vemos que en el periódico El Comercio, por ejemplo, se está hablando sobre la aceptación de la renuncia de la exfiscal, ahora Diana Salazar, ¿sí? Y entonces, por medio de esta plataforma de periódico El Comercio en Facebook, ¿no es cierto?, nos colocan un enlace, ¿sí? Y si nosotros le damos clic, nos va a llevar a otra plataforma distinta que es el sitio web, ¿sí? Es decir,
Es la misma narrativa, ojo, porque es un mismo mensaje, ¿ya? El mensaje es la aceptación de la renuncia de Diana Salazar. El mensaje en el sitio web es la aceptación de la renuncia de Diana Salazar. Es decir, la narrativa se va adaptando al público al que va dirigido, pero también a la plataforma donde se comunica. Eso quiere decir lo transmedia, ubicar o acoplar y adaptar la narrativa a las diferentes plataformas. Pregunta a partir de esto para ver si quedó clara la comprensión de lo transmedia. ¿Cómo creen que el mismo mensaje se comunicaría en una red social como TikTok? Por medio de los enlaces, Magíster. Enfoquémonos, déjame ver tu nombre, María Elena, por favor, específicamente en el mensaje. No pensemos en los enlaces o en la forma o en lo técnico, sino más bien en el mensaje. Alejandro, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que se adaptaría esta narrativa a una plataforma como TikTok? Bueno, TikTok lo que permite es que se suban videos cortos con un mensaje totalmente reducido y que enganche al público. Por lo tanto, lo que va a pasar en TikTok con una noticia como la aceptación de la renuncia de Diana Salazar, lo que yo me imagino es un pequeño video sobre el discurso de ella, dando las gracias sobre el periodo que ella lleva ejerciendo ese cargo y por lo tanto algunos puntos de vista sobre el comercio, me imagino, cosas así. Siempre en un formato reducido de video. Exactamente. Cambia el formato, ¿cierto? Cambia la adaptación de acuerdo a la plataforma o a la red social en la que se comunica, pero estamos hablando del mismo mensaje, ¿ok? Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer, sí, porque veo que sí quedó comprendido, me parece excelente, van a hacer el diseño de... Magister, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre transmedia y crossmedia? Ya, Porque me puse a ver una definición y parece que son similares, así. No encuentro una diferencia como tal. ¿ok? En este ejemplo que acabamos de mencionar sobre el periódico El Comercio y la transmedialidad, podemos también ver lo crossmedia. Ojo, ¿sí? Lo crossmedia es la utilización de el mismo medio de comunicación, pero en diferentes plataformas. Lo transmedia se refiere específicamente a la narrativa adaptada a los diferentes canales. Por eso les mencionaba, en el caso de el ejemplo de lo transmedia, hablamos específicamente sobre el caso de la renuncia de Diana Salazar. Es un mismo mensaje en las mismas plataformas, ojo, pero se trata del mensaje, es decir, del contenido. Lo crossmedia podríamos decir que es lo técnico, ¿sí? El uso de las diferentes plataformas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Verán, por favor, tiene que irle súper bien en la sumativa 1 y 2 y en la tarea también. Por eso incluso, créanme que entiendo que ustedes están vueltos loquitos, pero por eso he establecido que la tarea, y por eso tienen que hacerla muy bien, esta tarea colaborativa es un borrador de lo que van a presentar en la evaluación sumativa 1, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo bien y tendrán en esa semana la retroalimentación para que la sumativa 1 les vaya súper, súper bien, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya están conformados los integrantes, que son de 5 a 7 integrantes. La semana anterior, y por ahí me parece que Dayita me decías, que ya les envié yo el listado de cómo estaban conformados los grupos, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una observación y ahí les pido que no me quemen, no sean incendiarios conmigo, ¿de acuerdo? Esos grupos no son los finales, porque la coordinación nos envió algunas observaciones, ¿sí? Entonces yo he tenido que redistribuir nuevamente estos grupos para que queden de la forma que les indico, entre 5 y 7 estudiantes, teniendo en cuenta que la logística esta vez va a estar brutal,
porque esta vez ustedes realizarán una presentación, ya no será como en anteriores semestres que llegan y resuelven su cuestionario con preguntas de base estructurada, sino que ustedes van a hacer una presentación, ¿no es cierto? Y entonces desde la coordinación nos solicitaron que reestructuremos los grupos para que la logística funcione, de manera que todos vayan a realizar sus presentaciones de manera organizada, ¿sí? Y con los tiempos establecidos. Entonces, ahorita les voy a compartir yo el documento final. Déjenme terminar la clase ya para no hacerme bolas ahorita con todos los archivos que tengo aquí abiertos. Pero yo les voy a compartir ahorita tanto a quién era el representante de este curso, porfa. Valerie, profe. Valerie. Valerie, porfa, envíame un emoji si quieres, ¿ya? Para yo poder tener pendiente que tengo que enviarles el listado y asimismo se los voy a enviar por correo para que quede constancia, por favor. ¿Ya? Yo les envío la estructuración de los grupos. Siguiente, cada uno debe seleccionar un tema periodístico actual. Ejemplo, pueden tomar el asunto de la finalización de la fiscal Diana Salazar, pueden tomar el asunto de la distribución de la Asamblea Nacional, pueden utilizar cualquier tema social, político, económico, etcétera, ¿sí? Cualquier tema, pero que sea un tema coyuntural, ¿de acuerdo? Ese es el requisito. Entonces, ustedes van a escoger ese tema y van a adaptar la narrativa, como acabamos de ver en el caso del periódico El Comercio. Adaptar, ¿no es cierto?, esa narrativa transmedia a diferentes plataformas o redes sociales, como ustedes gusten. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Van a trabajar a partir de analizar al menos 2 casos reales de periódicos ecuatorianos que utilicen narrativas transmedia, como el periódico El Comercio, como por ejemplo el canal La Posta, que utiliza su canal de YouTube, y asimismo TikTok, y asimismo Instagram, el que ustedes quieran. Eso es de su elección, ¿sí? Pero van a analizar cada caso, es decir, a partir de las ideas que ustedes leen, ¿no es cierto?, en el compilado, específicamente en el apartado del subtema 4.2, que es específicamente en donde hablamos este asunto de la transmedialidad. Yo ahora lo he explicado brevemente, sí, pero ustedes tienen más detalles ahí, incluso tienen los principios del periodismo transmedia, que es algo importante y que está dentro de esta actividad, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ustedes van a analizar estos casos ecuatorianos, de medios ecuatorianos. Pueden ser, bueno, lo transmedia funciona muchísimo mejor dentro de lo digital, pero también lo transmedia significa, por ejemplo, que esta misma noticia, ¿no es cierto?, de la aceptación de la renuncia de Diana Salazar, también se pasó por un canal tradicional, por la televisión o por la radio. Entonces, ustedes pueden también escoger ese tipo de formatos, ¿de acuerdo? No hay problema con eso. Pueden combinar lo tradicional con lo digital, no hay problema, ¿ok? Entonces, siguiente. Este análisis que ustedes van a realizar va a servir para que ustedes puedan comprender cómo van a, o más bien, van a identificar buenas prácticas en la construcción de narrativas transmedia y asimismo van a tratar de evitar los errores comunes que realizan los medios de comunicación, ¿sí?, en esas diferentes plataformas. Y entonces van a diseñar una narrativa transmedia para el tema periodístico que ustedes escogieron, ¿sí? Aquí, ojo, no van a diseñar imágenes, ¿sí? En el caso de redes sociales, por ejemplo, no van a crear videos de TikTok, ¿sí? Lo único que quiero es que establezcan cómo serían los contenidos en cada plataforma, pero sí quiero que tengan en cuenta unos ejemplos. En el caso de que utilicen Facebook, por ejemplo, ¿sí?, ustedes van a colocar allí, se publicará una imagen que tendrá el siguiente texto y la imagen tal vez estará acompañada de una fotografía tal, ¿ya? Y estará acompañada de un copy. Este apartadito de la parte superior se llama copy, por si acaso, como una cuestión informativa, es decir, imagen estática acompañada de un copy. En el caso de TikTok, video o imagen en formato multimedia, ¿no es cierto?, o audiovisual,
acompañada de un copy. TikTok también tiene un apartado para que puedan colocar texto y ese es el copy de TikTok, ¿ya? Es decir, ustedes no van a producir contenido. Lo que necesito es que desarrollen la estrategia, ¿ok? Entonces, bien, volvamos nuevamente por acá. Y van a aplicar, y es por eso que deben leer el documento compilado, los 7 principios del periodismo transmedia, ¿sí? Van a reconocerlos la próxima semana, en la próxima clase, pero sería importante que ustedes ya puedan irlo leyendo, ¿sí? Y además van a incluir al menos 3 plataformas o formatos, ¿sí? Es decir, el límite son 3. Puede ser una combinación de televisión, TikTok y Facebook. O puede ser Instagram, sitio web y se me ocurre radio, ¿ya? Cualquier plataforma que ustedes escojan. Y por supuesto que para cada plataforma tendrá su formato distinto, ¿no es cierto? Bien, aquí les pongo algunos ejemplos. Pueden ser, en el caso de un sitio web, un artículo escrito, ¿cierto? Ese será súper breve. En el caso de YouTube, por ejemplo, o de plataformas como Spotify, puede ser un podcast. En el caso de sitios web, tal vez con mayor interactividad, una infografía interactiva. Redes sociales, videojuegos, incluso como ustedes gusten, ¿sí? Pero deben justificar cada elección citando a los autores que también se encuentran dentro del compilado 2. Ahí están Jenkins, que vamos a ver un poco hoy, Scholarly, que también vamos a ver hoy, o Kindle. Y no van a olvidar colocar las referencias. Ojo, porfa, chicos, porque sí es importante que ustedes coloquen las referencias bibliográficas. Eso también se tomará en cuenta en la evaluación sumativa 1. Y van a elaborar el informe escrito, como les indico, con una estructura de informe, ¿no es cierto?, formal, con una introducción, los objetivos, la descripción detallada de la narrativa y el análisis teórico a partir de los 7 principios, ¿sí? Van a adjuntar el documento PDF a partir de esto, y por eso quería iniciar explicándoles de esta tarea colaborativa. Ustedes, para la evaluación sumativa, déjenme abrir, ahí ya, a ver, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Déjenme explicarles la sumativa 2 y ahí sí paso a las, perdón, la sumativa 1 y ahí sí paso a las preguntas, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos la explicación de la sumativa 1, ¿sí? ¿Qué van a realizar aquí? Ojo que este es del sílabo. Yo todavía no lo he cargado en la plataforma porque sí tengo un poco de miedito, muy honestamente, de que nos hagan cambios y luego dejarles a ustedes igual que nos dejan a nosotros después de haber socializado los cambios que tal vez, de haber socializado los proyectos que tal vez nos hagan cambios, ¿de acuerdo? Si quieren, tómenle una capturita de manera tentativa, yo no tengo problema. Pero mientras no estén cargados en la plataforma, que ya serán las instrucciones finales, vamos a tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué vamos a hacer en la evaluación sumativa? Que es el modelo para todas las sumativas de todas las asignaturas. Van ustedes a presentar, o sea, a realizar una presentación y todos los integrantes del grupo deben participar, ¿sí? La participación será de manera presencial en la modalidad y está establecida para las fechas 7 y 8, me parece, si no me equivoco, ¿sí? Que son sábado y domingo, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso. Van a realizar, y aquí yo tengo un error, son 20 diapositivas, ¿sí? En el que ustedes vayan colocando o vayan presentando esta tarea que realizaron en la tarea colaborativa, ¿sí? Pero ahora lo van a desarrollar con los ajustes y las observaciones que yo realice de mejor manera en la evaluación sumativa 1. Por eso era importante que revisemos primero en qué consiste la tarea colaborativa 4, ¿de acuerdo? Entonces van a realizar lo que ya les he indicado, ¿no es cierto?, a partir de la narrativa transmedia adaptada a las diferentes, a 3 por lo menos, plataformas, ¿sí? Y deben justificar por qué escogieron esas plataformas. Por eso les he colocado esto de los 7 principios del periodismo transmedia.
¿sí? Y entonces les he colocado también una breve estructura de las 20 diapositivas. Ustedes deberán redistribuirse, ¿sí? O más bien trabajar de manera conjunta para establecer el número de diapositivas, que son 20, y estructurar estos temas para presentar esa narrativa transmedia en la evaluación sumativa 1. Entonces, igual, háganle capturita aquí, porque es más una cuestión de forma la presentación después de haber realizado la tarea colaborativa. Bien, tendrán 20 segundos para exponer cada diapositiva. Entonces, también allí yo les recomiendo que puedan realizar incluso un ejercicio de práctica para realizar la presentación el día de la evaluación sumativa, porque seguramente ya les socializaron esto en la reunión que tuvieron. Entiendo que van a utilizar un sistema automático en el que las diapositivas irán pasando, ¿sí? Es decir, que si transcurrieron los 20 segundos y ustedes no lograron desarrollar el tema, lastimosamente pasó la diapositiva y no pueden retrasarse, ¿sí? Entonces, sé que es mucha presión para ustedes, pero vayan haciendo la práctica también de cómo realizarán la presentación final. Eso en cuestión de forma, aquí en la evaluación sumativa 1 no me meto tanto en el contenido porque será lo mismo, pero mejorado, la versión mejorada, ¿no es cierto?, para la evaluación sumativa 1 de la tarea colaborativa 4. Preguntas, chicos y chicas. Víctor, vamos contigo, por favor. Buenas noches, profe. Yo le tenía una pregunta con respecto a los grupos, ¿verdad? Dijo que todavía que iba a haber modificaciones. Y segundo, ¿los grupos de la tarea colaborativa 2 van a ser los mismos de la sumativa 1 o Sí, van a ser dos diferentes? no, serán los mismos, ¿sí? Por eso me interesa que esta tarea colaborativa, ¿sí?, la realicen en conjunto y la realicen a modo de borrador para que el día de la evaluación sumativa 2 la perfeccione, ¿sí? Y será la presentación en los mismos grupos. No se preocupen, que no quería hacerles bolas ni quería hacerme bolas yo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a Saúl, por favor. Saludos, profe. Saludos, compañero. Yo quiero hacer una pregunta, profe. Si de pronto la diapositiva no es completada por uno de los integrantes, ¿disminuye la calificación a todos o a un solo integrante? O si hay descuento de calificación. Buena pregunta. ¿Saben qué? A propósito de esta pregunta que realiza Saúl, voy a compartirles también la rúbrica de evaluación que está planteada para esto, para que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿ya? Hay una rúbrica de evaluación respecto del contenido, es decir, que esa calificación, por supuesto que la colocaré yo de acuerdo a cómo han ustedes trabajado en su evaluación sumativa 1. Y también hay otra rúbrica de evaluación que es general respecto de la forma, que esa es general para todos las asignaturas. Déjenme compartirles pantalla por acá. A ver. Este no es este. Es indicaciones generales. Ya. Cuando ya reaprobado este proceso de la evaluación sumativa 1, yo les comparto este documento donde ya está todo más puntualizado. Ya les doy la palabra a las personas que tienen la manito levantada. Ya solamente déjenme socializar esto. Lo primero, igual pueden hacerle capturitas si gustan, no hay problema. Igual estará cargada esta clase en la plataforma. Lo primero es la profundidad teórica, es decir, la utilización del compilado a partir de los principios, ¿sí? Y de las citas también, por supuesto, del uso de referencias. La aplicación de los principios, coherencia narrativa también, tengamos en cuenta que es lo más importante, la narrativa transmedia y la adaptación a las diferentes plataformas. Lo siguiente es la creatividad también en el uso de plataformas, la fundamentación académica, ¿sí?
La relevancia del tema que ustedes elijan, por eso les planteaba que pueda ser un tema que sea acorde a el entorno coyuntural, pero que también tenga una relevancia, ¿sí? Dentro de nuestro país. El análisis crítico que ustedes realicen a partir de esta evaluación a los medios de comunicación ecuatorianos, la consistencia de la narrativa y, finalmente, la originalidad de la propuesta, ¿sí? Que ustedes van a desarrollar con esta narrativa transmedia. Ahora, los criterios de evaluación para la presentación en cuestión de forma son los criterios generales que proponen todas las asignaturas, ¿de acuerdo? Aquí están, por ejemplo, y ustedes ven que se califica de manera individual, ¿sí? Es decir, estos temas se califican de manera grupal porque es un desarrollo grupal de la tarea, ¿sí? Y estas de manera individual. Por ejemplo, la presentación, la fluidez, expresividad, el volumen de su voz también. Lo siguiente, la presentación, preparación y participación de cada estudiante. Manejo del público y contacto visual con todos los presentes. Lo siguiente, respuestas a las preguntas realizadas por el docente sobre el producto educativo, bueno, sobre el producto presentado, ¿sí? Y entonces esto, como ustedes pueden ver, será una evaluación a propósito de la pregunta que hacía Saúl, individual para cada estudiante. También tengan en cuenta eso, ¿ok? Bien, ahora sí. Vamos nuevamente con ustedes. ¿Qué preguntas más adicionales tenemos? Stephanie, vamos contigo. Tengo una consulta, por ejemplo, somos un grupo de 5, me dice que son 20 segundos por cada uno de nosotros que tenemos que exponer, ¿cierto? Eso es lo que entendí. Y, por ejemplo, si es que alguien no llegara y no, él no puede exponer esa parte, pero, o sea, nos afectaría a todos como grupo, No les porque, afectaría a todos. Sí, disculpa que te interrumpí, Steffi. Termina de o sea, mencionarlo. ¿Ya? porque se supondría que también, no sé, porque yo también vi como algo de una rúbrica que habían subido ahí y decía también la evaluación grupal, pero si es que alguien no se presenta, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Y por qué no presentaría esa parte, como decir? A ver, dos cosas ahí. Lo primero es que, como pueden darse cuenta, la presentación en cuanto a su forma es individual, ¿sí? Si esta persona no se presenta, en realidad no tendrá esta calificación individual. La grupal se mantiene porque para poder desarrollar la presentación debieron trabajar todos en conjunto. Como pueden ver, bueno, no sé dónde pudiste ver tú, Stephanie, la rúbrica. No sé si tal vez de alguna otra asignatura ya les socializaron o ya tienen en la plataforma, pero Sí, en la plataforma. En la ya tienen. plataforma la vi yo, en la plataforma, no recuerdo en qué asignatura, pero yo estaba revisando y ahí decía, la rúbrica decía 1.5, y todo lo que usted decía, pero también decía la evaluación grupal y, por ejemplo, ahí también se veían los puntos. Y con eso, con todos esos puntos sumábamos en total 20 puntos. Ya, a ver, recuerden que aquí también aplica esto de la heteroevaluación, que es del docente, ¿no es cierto? Con estas dos rúbricas que les acabo de mostrar, la coevaluación, que es entre ustedes, ¿no es cierto? Y la autoevaluación, que es una autocalificación, ¿ya? Para no hacernos bola, eso es en resumen, ¿de acuerdo? En el caso de que no se presente una persona a esta exposición, digamos, la incidencia que tendrá es que esta persona tendrá 0, ¿no es cierto? Es decir, no tendrá calificación. Y no tendrá, por supuesto, una incidencia con el grupo, pero sí es una buena pregunta respecto de la presentación. Digamos, no debe existir un hueco. Todos y todas desarrollaron el proyecto. Entonces, cualquiera de ustedes puede intervenir y salvar la presentación de la persona que no, lastimosamente, no asista. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya tiene que ver más con la agilidad que tengamos de ese momento para resolver los problemas. Y también, por supuesto, eso se tiene en cuenta para la calificación grupal. Ya, Muchas súper. gracias, muchas gracias, Ok. Magíster. Vamos, María Elena, por favor. Magister, buenas noches, compañeros. Magister, una pregunta. En este caso, ¿va a ser una sola fecha para todos los semestres o
va a ser designado, no se sabe si va a ser designado días 10. Bueno, yo no, por cuestiones de trabajo no pude ingresar hoy día a la reunión que tuvieron. Entonces, bueno, no sé si soy solo yo, algunos que somos de segundo semestre, entonces también tenemos la defensa del proyecto ese día, entonces no sabemos cómo se va a hacer. Ya, ahí, María Elena, sería importante que bien puedan revisar porque entiendo que les socializarán la grabación de la reunión de hoy. Por lo pronto, de manera individual, yo todavía no tengo conocimiento sobre eso. El tema logístico, un poco para el orden de la presentación, los horarios, etcétera, lo socializará pertinentemente la coordinación. Claro, Magíster, porque como dice la compañera, también dice que no pueden estar todos presentes porque nos dijeron que eran 2 días, que podía ser bien sábado o bien domingo. En este caso, imagínense, yo soy de la provincia de La Suay, de Cuenca, entonces se me hace complicado si son 2 días, más que todo porque yo tengo 2 hijos, mi hija y mi varoncito pequeño, entonces no les podría yo dejar solos 2 días. Entonces, esa sería la pregunta. Y en este caso, Magíster, si se hace, por ejemplo, el de primer semestre sábado y segundo se hace el domingo, ¿cómo podríamos nosotros justificar para que nosotros no podamos estar presente un día? Porque al menos yo no podría estar presente, o sea, irme de los 2 días, porque al menos no tengo dónde quedarme ya, y mis hijos son muy pequeños para quedarse solos. Sí, María Elena, yo recuerdo tu caso el semestre anterior, lastimosamente, no sé si tú pudiste comentar esto con la coordinación en algún momento. Sí, lo que pasa es que me dijeron que tenía que sacar certificados todo. Mi hijo es detectado ya ahorita ya 2 años, con lo que yo le comenté a Magíster. Entonces ellos me dijeron que tenía que sacar certificados todo, pero me dijeron que no, por lo que yo a mi hijo no le hago ver en el Ministerio Público, sino le hago ver en entidad privada. No puede ser, María Elena, ¿sabes qué? Yo voy a conversar mañana con el coordinador Patricio para saber si es que hay alguna medida que podamos tomar en tu caso, porque yo me acuerdo de tu caso del semestre anterior, Claro, lastimosamente. si serían 2 días, o sea, a mí sí se me complica, pero si sería solo un día, yo no tendría problema, porque un día sí puedo, yo viajo en el día mismo, llego allá, expongo y en la misma noche ya salgo, estoy aquí en la mañana. O sea, ahí tendría que contratar a la persona quien le cuide a mi hijo, pero en este caso si serían dos, me complicaría demasiado, maestra, demasiado. Bueno, déjame comentar tu caso, María Elena, ¿ya? Ya, Como son maestra, listo. semestres seguidos, espero que sea el mismo día, porque tenemos Claro, hasta todos los semestres, entonces capaz claro, daría yo que los otros semestres sean tal vez otro día, ¿ya? ya, Déjame maestra. comentar esto Gracias, con maestra. Patricio. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Segurísimos. Víctor, vamos contigo. Profe, a mí me surgieron dos, pero es con respecto a la entrega del trabajo, ¿verdad? El primero es que en la mayoría de asignaturas estamos haciendo como un documento donde ponemos lo que viene siendo links y así de... Bueno, principalmente nos dicen que tenemos que hacer 2 reuniones en la semana de la sumativa, donde la primera nos organicemos y en la segunda como que terminemos de concluir el trabajo. Y esos 2 links tienen que estar en un video tipo como un pequeño informe de todo lo que se ha venido trabajando conjunto con las referencias que se están utilizando. Entonces, mi pregunta iba hacia la diapositiva, si dentro de la exposición tenemos que, por ejemplo, dejar una plantilla como tal para poner todas las referencias que usamos, o esa parte sería omitirla y solo dejarlo en el documento que a veces suelen pedir. No, las referencias van colocadas en una diapositiva adicional. No cuentan ni la portada ni las referencias dentro de estas 20 diapositivas. ¿De acuerdo? Ya, el día de hoy nos han establecido que nosotros ya programemos, pero todavía no estará visible para ustedes. Entonces, como les indico, en los próximos días seguramente ustedes ya podrán ver dentro de la plataforma cómo se desarrollará o cuáles son las instrucciones específicas, a pesar de que lo he socializado hoy ya para que ustedes puedan ir avanzando, pero ya tendrán mayores detalles dentro de la plataforma. Y si tienen preguntas, pueden compilarlas, ¿sí? Con la coordinadora de este grupo, por favor,
les ruego ya que esta vez lo hagamos así, porque si no por correo y me llenan de un montón de mensajes y créanme que estamos bastante saturados también los profes con tantas cosas, ¿ya? Entonces yo voy solventando mientras se pueda todas las inquietudes que ustedes tengan. Tampoco les saturen de mensajes a la compa que nos ayuda, por favor, ¿ya? Magister, una preguntita, disculpe que la interrumpa. ¿Los grupos aún no están designados para las tareas o es el mismo grupo que hicimos la primera tarea? No, es otro grupo porque, como les mencioné, vamos a utilizar el mismo grupo. Yo primero realicé los grupos de la evaluación sumativa 1, ¿ya? Que es los que ya mismo les voy a socializar, tanto con la coordinadora y también yo les voy a socializar por correo, ¿sí? Y ese mismo grupo van a realizar la tarea colaborativa. Ya. Sí, lo que pasa, Magister, es como yo, bueno, no estoy en el grupo del paralelo de ellos, entonces estoy un poquito medio perdida y tengo que estarles buscando por medio de la plataforma a los compañeros. Porfa, si pueden agregar al grupo a María Elena, mejor para que puedan coordinar, por favor. Aunque igual lo voy a socializar por correo y ustedes también lo tendrán dentro de la plataforma, María Elena. Porfa, Ya, ¿ya? gracias. Ok. Ángela, vamos contigo, por favor. Buenas noches. Magister Vera, tengo una novedad en la plataforma. El trabajo grupal que está en la semana 8, que abre la semana que viene, sale que estoy en más de un grupo y que no puedo entregar la tarea así. O sea, que tengo que permanecer en un solo grupo. No sé si soy la única, pero me sale que pertenezco a más de un grupo. Que me comunique con el docente para que me ayude conformando como miembro de un solo grupo. Ya, no se preocupen porque, como mencioné, hoy les socializo los grupos. Ya están, digamos, programados en la plataforma, pero como aún, créanme que tengo mucho miedo de que nos hagan muchos cambios y luego ya socializarlos con ustedes y luego tener que volver a corregir. Entonces, eso me preocupa mucho ahorita, ¿ya? Más bien, permítanme que nos ayuden ya aprobándonos todo esto desde la coordinación y yo les aviso a ustedes, por favor, ¿ya? Aunque los grupos ya quedarían establecidos, como hoy los voy a socializar, tanto para la tarea colaborativa como para la evaluación sumativa 1, ¿sí? Van a tener en cuenta, aunque no estén colocados en la plataforma todavía, pero porfa tengan en cuenta esa distribución de los grupos a partir de lo que hoy les voy a enviar, ¿de acuerdo? Ya, te doy la palabra entonces, Carmen, por favor. Buenas noches, Magister. Una pregunta. Bueno, yo me conecté recién por cuestiones de trabajo y no tengo entendido. ¿Los grupos de la sumativa 1 van a ser distintos a la sumativa 2? Sí. Sí, eso sí. Buena pregunta porque recuerden que los grupos de la sumativa 2 ya están colocados en la plataforma del proyecto de primer semestre, son ustedes, ¿no es cierto? Y entonces ya les digo que a nosotros nos ponen estos requisitos, digamos un poco, entonces lastimosamente sí se ha planteado de esa manera. Lo de la evaluación sumativa 2 tienen grupos distintos. Y otra pregunta, Magister. Bueno, de la sumativa 1 estamos ya empezando a trabajarle todo y estamos subiendo semana por semana como vamos trabajando, ¿verdad? Así es. Para la subida de esta semana en mi grupo tenemos un inconveniente. No sabemos el video que debemos realizar. Es de acuerdo al tema, por ejemplo, lo que es de la dolarización. Ya. Esa pregunta me preocupa demasiado. Pero bien, a ver, cerremos un ratito, ya tengamos claro dos cosas. Un grupo para la tarea colaborativa, que es el mismo grupo que se mantiene para la evaluación sumativa 1. ¿Ok? Terminemos con esto. ¿Más preguntas sobre tarea colaborativa y evaluación sumativa 1? ¿No? Ya, verán, pilas que me están diciendo esto, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí con la tarea que corresponde a la evaluación sumativa 2 como avance. Les voy a compartir pantalla para poder avanzar con esto. Ustedes son primer semestre. Ya. Bien, a ver. Sí me preocupa esa pregunta porque el tema específico para la evaluación sumativa 2 es la dolarización en Ecuador,
¿no es cierto? Ese es el tema de la evaluación sumativa 2. Entonces, todas las tareas que ustedes desarrollen semana a semana van a ser sobre ese tema, ¿de acuerdo? Esta semana, ustedes, bueno, semana a semana, ustedes ya desarrollaron las diferentes actividades, algunos avances que pidieron de las diferentes asignaturas. Esta semana nos corresponde un avance con mi asignatura, ¿ya? ¿Qué van a realizar ustedes? Yo incluso les he colocado, bueno, esto entiendo que sería tal vez de la asignatura de Realidad Nacional. Yo les he colocado esta entrevista a Carlos de Escolari que va a ayudar a comprender bien estas narrativas multimedia, ¿sí? Y entonces también les he colocado un documento que les puede servir, a pesar de que los temas vamos desarrollándolos también en clase para que ustedes puedan trabajar en esta evaluación sumativa 2. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tarea puntual de la semana 7? Es elegir un medio de comunicación. Recuerden que ustedes para esta asignatura, ¿no es cierto? O más bien, perdón, para esta evaluación, tienen dos productos, ¿no es cierto? Uno es un paper y el segundo es un video, ¿sí? Es decir, un producto audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta que yo les he explicado estos días, déjenme irme acá para explicarlo de mejor manera. ¿Abrió? No se abrió. A ver. Ya, ahí sí. Documento. Ya. Bien, nos vamos, ¿no es cierto? Componente teórico y componente práctico. En el componente teórico, ustedes tienen, déjenme hacerlo más grande esto. Ya. A ver, en el documento teórico, ustedes tienen, ¿no es cierto?, que realizar principalmente el desarrollo de la dolarización. Un apartadito muy pequeñito será para mi asignatura, ¿ya? Tengan en cuenta eso, que dentro de este documento de 6 páginas, ustedes van a colocar un apartadito pequeñito del que ya vamos a hablar en la tarea de esta semana. Pero principalmente yo me quiero enfocar en el producto comunicacional, que es un video de mínimo 5 minutos y de máximo 7 minutos. Aquí ya tenemos una característica, comprendiendo las dinámicas de publicación. Comprendamos aquí una cosa. Hemos hablado, por ejemplo, de formatos multimedia, ¿no es cierto? Hemos hablado de que uno de estos formatos, o más bien que los formatos que hemos hablado de texto, imagen estática, imagen móvil, lo sonoro, ¿no es cierto? Los audios, la voz en off, los formatos de radio, televisión, redes sociales, etcétera, confluyen específicamente o particularmente en un producto audiovisual, porque el producto audiovisual tiene texto, imágenes, audio, etcétera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas características de la tecnología de la comunicación, ustedes tendrán que, vamos entonces, ahora sí, a las directrices de la elección de un medio de comunicación tradicional o digital. Es decir, que ustedes van a escoger en este momento en qué canal de comunicación van a publicar su video. A modo de supuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen televisión, no es que lo van a publicar en televisión. Lo que yo quiero es que ustedes construyan el video de manera que se pueda publicar en televisión, ¿ya? O en el formato o en la plataforma que ustedes tengan la intención de publicarla. Por ejemplo, ahora que tenemos formatos largos en TikTok, ¿sí? Que van hasta 10 minutos. Si tenemos una duración del video de mínimo 5 y máximo 7, ¿creen que este video se podría publicar en TikTok? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si es para TikTok, el formato estará adaptado en vertical, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las características tecnológicas son las que me interesan a mí que tomen en cuenta para la realización de esta tarea. Vamos a leer, entonces, lo que van a realizar aquí.
¿sí? Van a analizar las características del producto audiovisual. Una característica, la básica, ustedes ya la tienen en las instrucciones de la evaluación sumativa, la duración, ¿sí? De 5 a 7 minutos. ¿En qué tipo de plataformas o redes sociales o medios de comunicación se puede publicar ese tipo de formato? Creería yo que en todos, excepto en prensa escrita, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Puede publicarse, por ejemplo, en YouTube. En algún momento les dije que si quieren pueden adaptarlo incluso al primer capítulo de una serie de Netflix, por ejemplo, como ustedes gusten. La idea es que aprendan a utilizar los diferentes formatos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, está adaptada para televisión, pero para Netflix, para televisión digital, ¿ya? O está adaptada para TikTok, o está adaptada para un reel en Facebook, o está adaptada para una transmisión en vivo en Instagram, se me ocurre, ¿ya? Como ustedes gusten, van a elegir, o bueno, más bien esta narrativa tiene que ver con la elección de este medio de comunicación de parte de ustedes. Esto es libre, ustedes deben elegir y deben justificar a partir de lo siguiente. A ver, vamos ya, del perfil, por ejemplo, de la audiencia que consume ese tipo de medio. Ejemplo, si ustedes escogen TikTok, aproximadamente ¿qué rango de edad creen que tenga el público objetivo de esa red social? Adolescentes y tal vez adultos. Adultos jóvenes puede ser, ¿no es cierto, Heidi? Yo creo que adultos jóvenes desde 13 hasta unos 40 años. Ya, allí, por ejemplo, tienen que investigar, ¿sí? Porque necesitamos ver, les voy a pasar por si no lo sabían, hay una plataforma de informes que se llama no. Creo que sí le socialicé, ¿verdad? Informes. Aquí tienen un apartadito de informes y pueden ver datos de la utilización de redes sociales en nuestro país, por ejemplo, qué públicos están enfocados en tal red social, etcétera, cuál es el porcentaje, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ustedes van a justificar a partir de eso, de la edad, del género, de la ubicación geográfica, por ejemplo, del nivel socioeconómico y, por supuesto, de sus intereses, ¿sí? Es decir, que la elección del medio de comunicación tradicional o digital no es necesariamente aleatoria, ¿ok? Todo lo que ustedes realicen tecnológicamente, desde la edición del video, ¿no es cierto? En formato vertical, en formato horizontal, en formato cuadrado, como ustedes gusten, va a partirse de una justificación y del medio de comunicación en el que ustedes difundirían este video final, ¿sí? Entonces, también van a definir el tono de la narrativa, también dependiendo de la plataforma por la que ustedes vayan a difundir el video. Ejemplo, ¿creen que el mismo lenguaje se utilizaría si ustedes trabajan en el primer capítulo de Netflix, ¿ya? Como en un reel de Instagram, o sería el mismo lenguaje y el mismo tono? Les pregunto. Carmen Cuenca, vamos contigo, por favor. Listen, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Quién me está hablando? Yo diría que en este caso, por ejemplo, en la televisión también sería como un medio informativo y poner un poco la voz más seria, como por ejemplo, en TikTok, creando entretenimiento. Ya, bien, va por ahí la cosa. Muchas gracias, Carmen. Vamos con Tania, por favor. Sí, considero que respecto al tono, cuando en Netflix utilizan específicamente un guión y además de eso también hay una dramaturgia en donde justamente se tiene que seguir y también hay una producción en la cual
Bueno, hay una producción como algo que se tiene que seguir. En cambio, en este caso sí influye totalmente el tono, porque si es que va a ser una red social, creo que depende de mi interés y cómo yo lo quiera presentar y mi estilo, pero sería más libre. No habría como digo, este guión específico, súper indispensable. Justamente, Tania y eh, Carmen tienen dos características distintas, dos dinámicas distintas. Si es una serie de Netflix, por supuesto que está guionado, incluso dramatizado, ¿sí? En el caso de TikTok, por ejemplo, pueden hacerlo como un periodista de los que dicen, por ejemplo, 5 datos sobre la dolarización, se me ocurre, ¿ya? Y van resumiendo la información en puntos relevantes y contando así, entonces, la historia de la dolarización, ¿sí? Con emojis, con lenguaje más cotidiano, es distinto, ¿no es cierto? La narrativa también, el tono que se utiliza dentro de este tipo de plataformas. Lo siguiente, determinen los formatos. En el caso de Netflix, puede ser que existan subtítulos, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de TikTok, ya. En el caso de TikTok, por ejemplo, los formatos son mucho más dinámicos. Pueden utilizar, si bien los subtítulos, pero también en TikTok tiene esta dinámica de utilizar textos de refuerzo más amplios, con mayor animaciones, con mayor dinamismo, ¿no es cierto? Es decir, todos estos formatos, incluso con imágenes estáticas también, o con pantalla verde en la parte de atrás para lograr escenificar, ¿no es cierto? Hay diferentes formatos y diferentes dinámicas. Termino de explicar y les doy la palabra, porfis, ¿ya? Bien, y entonces tienen que asegurar todas las decisiones que toman a partir de una justificación, es decir, igual. La definición del público objetivo, la definición del tono, por ejemplo, que ustedes escojan, los formatos adecuados van a justificarlos. Cada elección que ustedes tomen tiene que estar debidamente justificada, ¿sí? Y eso se mantendrá, por supuesto, podemos ir puliendo mientras vamos desarrollando semana a semana el trabajo para la evaluación sumativa 2, pero ya deberá definirse en esta semana, ¿ok? La elección del medio de comunicación tradicional o digital con estas características. Y ese documento es el que van a cargar ustedes esta semana, ¿ok? Ahora sí, abro espacito para preguntas, por favor. Carmen, vamos contigo. O sea, dicen que en esta semana solo subimos el documento con el guión y el medio que vamos a utilizar. No subimos todavía el video. No, el video no, es un documento, ¿sí? Y tampoco sería el guión. Lo que necesito es la definición, como ustedes van viendo. Aún no tienen ustedes desarrollado el contenido de la evaluación sumativa 1, entonces sería una loquita si es que yo me pongo a pedirles que ya trabajen en el producto final. Estamos empezando por la definición del medio y las características en cuanto al público objetivo, tono, formato, ¿de acuerdo? Ah, ya, dicen, o sea, según a lo que yo entiendo, entonces solamente vamos a enviarle el documento de cómo vamos a ir desarrollando el video. Exacto. Y lo que está descrito aquí, debidamente justificado. Ya, gracias, Luisa. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos y chicas? Verán nuevamente. Ya, espero que todo esté claro. Magister, una consulta. Dígame. José Luis te saluda, buenas noches. Quería preguntarle, bueno, esto es con respecto al grupo de la sumativa 2. Nosotros éramos 5, pero una compañera se retiró y tenemos otro compañero que realmente no responde, entonces solo hemos estado trabajando 3 personas. Entonces, ¿tenemos que culminarlo así de esa manera o cuál es otra alternativa? Buena pregunta. A ver, vamos a pasar estos reportes. ¿Ustedes son el grupo qué grupo? El G16, 116, perdón. G116 del P2, paralelo 2 son, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Me dices que eran 5 y ahora están 3 integrantes, ¿no es cierto? Ajá, sí, una ya es confirmada que se retiró la compañera Rudy y el otro compañero nos dijeron que sí estaba disponible, pero realmente no le he visto que se ha conectado a clases y
y tampoco al momento de los grupos o las tareas, los entregables que hemos realizado, no hemos Un tenido favor, contacto. un favor, si No sé. no, yo me pido. Envía un correo, ¿sí? Indicando esta situación, por favor, hacia, o más bien dirigido a mí y dirigido al Patricio Reynoso, al coordinador, por favor, indicándole esta situación para ver qué respuesta nos da allí y a partir de eso, si es que es necesario, reestructuramos el grupo, si es que nos dan como el check. Si no, lastimosamente tendrán que trabajar ustedes, por favor. Pero sí, sería bueno notificarlo para ver si nos dan alguna solución, por favor. Ya, magíster, entonces le envío un correo al coordinador con copia a usted. Sí, porque Por usted es favor. nuestro tutor. Sí, ya. Listo, José Luis, por favor. Listo, muy gentil. Bien, vamos, Erika, por favor. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Magíster, una consulta. Bueno, mi grupo es del G110, pero la verdad que no responde nadie, nadie dice nada, ni siquiera sabemos. Yo, en lo personal, he escrito y ni siquiera sé cuál es la coordinadora. En una reunión que hubo, entendí que ya trabajaron 2 muchachas, pero la verdad que no responden nada. Entonces, yo estoy trabajando sola porque nadie responde nada, nadie dice nada y la verdad no sé si soy la única que está confundida con tanto grupo o no sé qué está pasando, la verdad, porque nadie responde nada, la verdad. Entonces Ya. yo estoy trabajando sola porque no puedo, ¿qué más puedo hacer? Muy Ya. gentil. A ver, hagamos una cosa para todos los grupos que tengan y para no abrir un espacio individual. Todos los grupos que tengan esta característica, sería importante primero, ¿sí? Que como compañeros y como adultos sepan resolver este tema de situaciones que suelen suceder, ya incluso hasta en el trabajo. Pero la idea incluso de realizar tareas colaborativas es que ustedes aprendan a trabajar en equipo. Entonces, sigan intentando comunicarse y realizar las tareas que semana a semana tienen que ir desarrollando, ¿sí? Pero en el caso ya final de que no logren solventarlo, por favor, hagan lo mismo que le respondí al último compañero, ¿sí? Escriban directamente a la coordinación, notifiquen este asunto y envíenlo con copia a mi correo, por favor, para nosotros también tener ese pendiente. Pero ya en caso extremo, por favor, porque como les indico, la tarea suya también es aprender a trabajar en equipo. Listo. Saúl, vamos contigo, por favor. Sí, profe, algo que quería aportar sobre el tema que les está pasando a todos con la situación de los compañeros que están. Algo que yo pude hacer fue, ya que hay compañeros que, o sea, no están o están ocupados o no saben ni dónde están, porque muchas veces están. Lo que hice fue buscar un apartadito en el Team, ahí aparecen números de teléfono y me contacté enseguida, de una. Lo llamé como a las 10, 11 de la noche y sí contestaron y ahí ya se puede averiguar. Porque todos con el número de teléfono ya los contactan. Pero eso sí, buscando a los integrantes primero, obviamente. O sea, uno ya sabe que los integrantes son de tal grupo y pertenece porque están numerados en aquellos grupos y ya el que no contesta se lo busca de esa manera, para no estar dando tanta vuelta. Ahora entiendo de dónde aparece Saúl con mi número. No mentiras. Ya. Profe, Okay. profe, lo que sí, yo, bueno, de manera personal, les rogaría que nos añadan a los de segundo semestre al grupo de primero para poder estar, porque veo que solo tienen un grupo, al menos yo solo estoy en tecnología, entonces tienen un solo grupo, en cambio, bueno, de segundo semestre nos manejamos en diferentes grupos por materia, entonces nos dificulta un poquito comunicarnos con los de primero. Sí, sería importante en realidad, si pueden por el chat de aquí, envíen el enlace del grupo para que las personas que faltan añadirse a esos grupos puedan hacerlo. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, por favor, sí, si pueden hacerlo de esa manera, sería buenísimo. Listo, ¿alguna otra pregunta sobre esta tarea específica de la sumativa 2? Profe, aparece el chat no disponible, dice. Ya, lo que pasa es que seguramente no te agregaste o no solicitaste ser parte del equipo.
Eso suele pasar con las personas que no son parte del equipo e incluso participan como usuarios externos. Entonces, por favor, revisa eso si puedes unirte al equipo. ¿Ya? Ya. Listo. Eso, por favor. Bien, entonces vamos a avanzar ahora sí con la clase de hoy, ¿ok? Déjenme compartirles pantalla. Miren. Ay, ya me he olvidado cómo funciona esto. A ver. Y aquí creo que está. Ya. Bien. Entonces, bueno, chicos y chicas, hoy revisamos la unidad 2, seguimos revisando, ¿no es cierto?, la digitalización y la convergencia tecnológica. Revisamos particularmente el tema número 4 de la televisión análoga a la digital e interactiva. Sí, vamos a ver algunas características, incluso lo ejemplificaremos a partir de un género periodístico que ya hemos hablado en otros momentos, que es la noticia. Bien, entonces, de manera introductoria, ustedes deben conocer que, bueno, la última clase revisábamos que una característica de los entornos digitales enfocados en los medios de comunicación es la característica de la interactividad, ¿no es cierto?, que va redefiniendo nuestra relación con los diferentes medios de comunicación. En este caso, para hablar de un medio de comunicación particular, revisaremos cómo la interactividad se aplica al desarrollo de la televisión, ¿sí? Y vemos también cómo una de las transformaciones tecnológicas implica también en las relaciones sociales y la participación de las audiencias, ¿sí? Estas audiencias van teniendo la característica que en los entornos de la comunicación o de la televisión análoga, las audiencias eran pasivas, es decir, tenían ciertos niveles muy bajitos de interacción con los medios de comunicación. Sin embargo, en el desarrollo y en la digitalización de los medios de comunicación en general, van siendo incluso protagonistas activos en los contenidos. Recuerdan que hablábamos también, por ejemplo, de los prosumidores, ¿sí? Es decir, podemos tener niveles de interacción a partir de las plataformas digitales como, bueno, vamos a ver los tipos de interacción más adelante para no confundirlos, ¿sí? Pero podemos interactuar a la vez que podemos también generar contenido, ¿sí? Y también otro tema que es importante es que vamos viendo cómo esta interacción va evolucionando a lo largo de la historia. Como mencionábamos en clases anteriores, por ejemplo, las llamadas telefónicas a los medios de comunicación, como la radio para hacer denuncias comunitarias o como para pedir nuestros gustos musicales, ¿no es cierto?, etcétera, ¿sí? Y también hasta cómo estos modelos de comunicación masiva hacen que también nosotros como audiencia podamos participativamente generar contenido también de manera masiva, ¿sí? Y es decir, en la actualidad los usuarios ya no solamente elegimos qué ver, por ejemplo, a través de YouTube, a través de Netflix, a través de este tipo de plataformas de televisión, ¿sí?, sino que asimismo influimos en las narrativas a partir de esta personalización de contenidos que revisábamos las clases anteriores, ¿sí? A partir de cómo nosotros y nuestra dinámica de consumo en las plataformas digitales, vemos que el contenido que se nos va mostrando, con el que vamos interactuando, normalmente es el contenido con el que consumimos, ¿sí? Y asimismo, a partir de ese contenido, podemos participar en debates en redes sociales en tiempo real. En el caso del periodismo, por ejemplo, ¿sí?, la interacción con los periodistas cuando están presentando las noticias, por ejemplo, y se va desarrollando un debate sobre los contextos o las coyunturas de nuestro país, ¿sí? Bien,
Entonces, para esto revisamos el documento la interactividad en la televisión análoga y asimismo la interactividad en la televisión digital. Algunas ideas sobre el diálogo audiovisual permanente. Este documento es de Pinto y Barredo, desarrollado en el año 2017. Vamos a revisar algunas definiciones clave. Tengan en cuenta esto también porque la próxima semana, adicionalmente, y a propósito de todas las actividades que tienen el cuestionario de la unidad 2. Entonces, pilas con eso también, ¿ya? Recuerden estudiar, revisar los compilados. Entonces, vamos a revisar dos definiciones clave que es importante tratar en este tema. Por un lado, la interactividad selectiva y por otro lado, la interactividad comunicativa, propuesta por Roust. Ya vamos a ver esto y vamos a desarrollarlo más ampliamente. Y además, la evolución del humano-computador a la comunicación multidireccional. Recuerden que esta analogía de evolución humano-computador quería mencionar, digamos, cómo los medios de comunicación únicamente difunden información y no existe como tal una interactividad, ¿sí? O interactividad mínima. Y la comunicación bidireccional a como la conocemos ahora. Los medios de comunicación informan y las audiencias también están para interactuar y generar opinión, generar crítica, generar retroalimentación o como también lo conocemos como feedback. Dentro de la interactividad y las narrativas transmedia que veremos la próxima semana, trabajamos con 3 autores de base. Bueno, los principales para mí serían Jenkins y Scolari, ¿sí? Pero también en este documento se menciona a García y algunos otros autores adicionales que ayudarán a sustentar esta información. Ahora bien, revisamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de la televisión análoga, ¿sí? La televisión análoga no es más que una televisión que transmitía de manera, si hablamos de tecnología, ¿no es cierto?, a través de tecnologías antiguas o más tradicionales, en las que teníamos, por ejemplo, el televisor a blanco y negro, con baja calidad de imagen, con baja calidad sonora, ¿sí? Pero que a la vez este tipo de formato en su nacimiento ya combina elementos visuales y sonoros, es decir, que ya combina los formatos de los que hablábamos anteriormente, combina el texto, combina la imagen, combina el video, combina el audio, combina los efectos de sonido, etcétera, de manera todavía muy antigüita, ¿ya? Y esto permite ya ofrecer una experiencia informativa rica y multisensorial. ¿A qué se refiere este tema de multisensorial? Que todos nuestros sentidos están activos para poder también consumir este tipo de información. Bueno, no todos, ¿ya? Pero sí el oído y la vista, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, la ventaja también implica que el tratamiento de la información esta vez debe ser adaptado a formato audiovisual, no así con la prensa escrita y la radio, por ejemplo. La composición del video que ustedes van a hacer para la sumativa 2, como los formatos que se presentan en televisión, ya tienen el uso de tecnologías mucho más avanzadas. Por ejemplo, la edición de los videos, ¿no es cierto? La colocación de imágenes, la búsqueda de los subtítulos, por ejemplo, o los textos, etcétera, ¿ya? Y una cosa que es un dato no menor, dentro de la dinámica y la relación de las audiencias con estos medios, como la televisión análoga, la audiencia principalmente es pasiva, ¿sí? Es decir, que no tiene mayor interacción. En realidad, los niveles de interacción con la televisión análoga eran muy bajos, muy poca parte de la audiencia se comprometía en enviar una carta al director del medio, por ejemplo, o en hacer más, era este asunto sí de las llamadas, ¿sí? Pero en esta transición de lo análogo a lo digital ya existe una participación más activa en el caso de los medios digitales y eso es una característica que logra diferenciar también la dinámica del consumidor o de las audiencias frente a estos dos tipos de tecnologías. Bien. Entonces, a partir de la noticia, vamos a revisar, ¿ya? Cómo se utilizan o qué características principalmente tiene la televisión.
Por ejemplo, en el caso de la noticia, cómo se va desarrollando en este medio de comunicación. Lo primero es la multimedialidad y el impacto visual, ¿sí? Entonces, para esto ustedes me van a ayudar con la lectura. Si no, yo me voy a quedar sin voz. Shirley, por favor, ayúdanos con la lectura. Shirley Oña. La última noticia en televisión, multimedia e impacto visual. La televisión combina imágenes, sonido y texto para crear narrativas impactantes. Las imágenes tienen un poder emocional que complementa y a veces supera las palabras. Uso de gráficos, videos y entrevistas en vivo. ¿Sigo? Gracias, Shirley. Tú misma. Ya. Estructura visual y breve. Las noticias son más cortas. Shirley, aquí más bien te hago una pregunta. Estas características de el formato de televisión, hablando de multimedialidad e impacto visual, ¿se conservan hasta el día de hoy en la televisión digital? ¿Qué piensas? Yo creo que sí. A mi parecer sí. A ver, solamente hay una cuestión que genera como una transición importante entre la radio y la televisión, que es el poder emocional. ¿Por qué? Recuerden el rol del periodista que les mencioné en algunas clases. En el caso de la radio, ya las audiencias tenían como referencia la voz del periodista. En el caso de la televisión, ya tienen un rostro y el primer nivel o el primer pasito a la creación de los influencers. Técnicamente se conoce como el endorsement marketing, ¿sí? Es decir, que se le da una voz y una figura al periodista en estos medios de comunicación, ¿sí? Pero, perfecto, utilizamos los formatos como imágenes, sonido y texto. Y asimismo el uso de gráficos, videos, entrevistas en vivo y otro tipo de formatos, ¿de acuerdo? Continuemos, por favor, con Patrick. Presente. Ok, con la estructura visual y breve, ¿no? Sí. Ok, las noticias son más cortas y están diseñadas para captar la atención rápidamente. El predominio de imágenes con apoyo verbal, voz en off o presentadores. Ya, muchas gracias, Patrick. Bien, en el caso del formato de la televisión, contrastando o también poniéndolo, ¿no es cierto?, en el nivel de la noticia, en el caso de la radio, por ejemplo, ¿sí? En donde se puede hacer un análisis tal vez más profundo, ¿sí? En el caso de la televisión, las noticias son más cortas y están diseñadas para captar la atención con este tipo de formatos de los que hablamos anteriormente, pero también la cuestión y un dato no menor que pueden tomar en cuenta para el desarrollo de sus videos es que hay el predominio de imágenes con apoyo verbal. La utilización de voz en off, por ejemplo, sabemos que es voz en off, ¿cierto? Mayerly, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de voz en off? Mayerly. Parece que anda en otra cosa, Mayerly. Dalimar, vamos contigo. Sí, magíster. ¿Desde qué parte le leo? ¿Todos? No, hice una pregunta concreta. ¿Qué pasó? ¿Estás distraída? No, me dicen es que se me estaba descargando el teléfono y justo lo puse a cargar. ¿Coincidencia? No lo creo. Vamos, vamos, Gloria, vamos contigo, por favor. Buenas noches, profe. El tema de la voz en off es cuando la pantalla, o sea, es como que estoy hablando, pero en la pantalla se está mostrando una imagen, más no directamente yo. Ya,
Esa puede ser una imagen estática o una imagen en movimiento, como un video, ¿sí? Es decir, la voz en off es el apoyo verbal hacia las imágenes. Puede ser una o pueden ser varias imágenes, por ejemplo, pero la idea es que la voz del locutor o del narrador, ¿no es cierto?, esté desarrollando contenido en torno, por ejemplo, a la presentación de noticias, como mencionamos en este caso. Bien, inmediatez visual. Nicole, ¿tenías tu manito levantada? Sí, justamente quería saber porque tenía la duda. Justamente es cuando, por ejemplo, en los anuncios está una chica con el cabello, por ejemplo, así luciéndolo, y dice, usa Pantene, o sea, la voz que se utiliza, ¿verdad? Ya, voz en off en un comercial. Se están Exacto. mostrando tomas de cabellos hermosos, ¿no es cierto? Tinturados, etcétera, pero hay una voz en off que te está diciendo, compra Pantene, se me ocurre. Ya, sí, exactamente, eso es la voz en off, ¿sí? La voz de apoyo. Y se puede utilizar, a propósito de lo que mencionas, en diferentes tipos de intenciones, en lo comercial, en el ámbito de la noticia, ¿no es cierto?, del periodismo, en las crónicas, en los reportajes, etcétera. Bien, tengo otra manito levantada, me parece. Stephanie. Sí, yo le iba a hacer una pregunta, Magister. Por ejemplo, la voz en off también puede usarse en un podcast. Por ejemplo, hay veces que dan algo y está una imagen estática, pero siguen narrando. O en ese caso, no. Ya, en ese caso no aplica la voz en off porque realmente el formato de podcast nace de una adaptación de la radio a los entornos digitales. Ahora, sí hay podcasts que también graban, ¿no es cierto?, en video. Y es decir, es como una adaptación del podcast a video, pero ahí por supuesto que no aplicaría, ¿sí? Porque no es la intencionalidad tener una imagen estática que dure todo el podcast. Ya, ahí por Ok, ejemplo, Magister, gracias. podría. Ya, ok, no hay problema. Vamos entonces con la lectura del siguiente punto, por favor. Ahora sí vamos a limar. A ver, ayúdanos con la lectura. Sí, Magister. Inmediatez visual. La capacidad de mostrar imágenes en tiempo real proporciona un nivel de credibilidad único. La audiencia ve lo que sucede, lo que reduce la percepción de mediación. Pregunta Dalimar. Esta característica de la credibilidad que inició a partir del uso de la imagen en la televisión análoga se mantiene hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿No? Justifique su respuesta. Yo creo que tal vez podría ser, o sea, que aún se mantiene. Pero, o sea, sobre todo, o sea, debería de verle el tipo de fuente que se usa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces donde hacen creer como que una historia, bueno, una noticia llega a ser verídica, pero sin antes verificar el tipo de fuente que usa. Ya, un poco confusa la respuesta. Stephanie, vamos contigo, por favor. O sea, yo creería que sí, porque, por ejemplo, en la televisión análoga, cuando hacen una imagen en tiempo real o cuando van a cubrir una noticia en tiempo real, ahí se ve lo que dice la inmediatez visual, o sería así. Sí, O sí. cuando, por ejemplo, hacen un en vivo o entonces ahí se ve la inmediatez visual porque usted está viendo lo que en ese momento está pasando, lo que se transmite en ese momento. Ajá. Está la noticia ahí, o sea, dirían en cruda, la noticia cruda, o sea, la ven ahí, van ahí al lugar de los hechos, como dicen, y pues ahí se ve una inmediatez visual. Eso sería para mí, o sea, sí sería que sí. Sí, 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 perfectamente. Ahora, hago otra pregunta respecto de esto. Si retiramos esto de la inmediatez visual, solamente lo visual en la actualidad sirve para sustentar una noticia o cualquier otro tipo de información de manera verídica o con credibilidad. Hailey. Yo creo que sí, que el hecho de que nosotros somos muchos y vemos, creemos, aunque bueno, ahorita con la inteligencia artificial se pueden crear un montón de cosas, entonces no deberíamos
creer tanto ya en lo que vemos, porque ahora se pueden crear muchas imágenes. ¿Y ya? Exacto, así es. Bien, entonces vamos, gracias Heidi. Vamos por favor con Patrick, que también tienes tu manito levantada. A ver, respecto a su pregunta también tendríamos que ver un contexto, porque por ejemplo con los clips a veces solo se cogen fragmentos de lo que dijo una persona o de lo que pasó y hacen creer una realidad que no es así, que en un contexto es otra. Entonces, los contextos también son importantes para esto de la credibilidad. No guiarse solo por los clips, o sea, buscar un poco más atrás. Ok, muchas gracias Patrick también. Bien. Tania, también tienes tu manito levantada. Sí, quería acotar diciendo que para mí no sería suficiente y creo que justamente es por la manera de la perspectiva, porque de acuerdo a la perspectiva que puede tener una fotografía, incluso comunique puede cambiar el sentido total, ya sea si es que yo tomaría a la misma persona una fotografía de frente como de lado, de espaldas, comunicaría algo completamente distinto. Entonces, bueno, sí es algo mucho más complejo. No es suficiente. Exacto. Incluso ahí, bueno, ustedes revisarán en la asignatura de teorías, hay una teoría de los frames, ¿sí? Que no es más que la teoría del encuadre, en la que solamente se muestra lo que está dentro de nuestra cámara. Si ustedes toman una foto, solamente se toma la foto de un espacio de la realidad, pero no vemos todo lo demás que envuelve esa realidad, ¿de acuerdo? Bueno, también, se me fue tu nombre, perdóname. Valerie, vamos contigo. Tania, ya me acordé. Gracias. Stephanie, ¿tenías tu manito levantada también? Sí, Lice, le quería, o sea, tal vez también puede ser de la manera en que se interprete, porque no todas las personas podemos interpretar la imagen de la misma manera. Puede dar una interpretación de diferente o un contexto diferente. También, sin embargo, por ejemplo, si hablamos ahorita sobre el género de la noticia, recuerden que al ser el género madre y principalmente, únicamente con el objetivo de informar, en realidad la noticia debe tratar de ser lo más objetiva. Ya abrimos el debate sobre la objetividad y el periodismo, yo lo sé, ¿sí? Sin embargo, sí sería importante que este tipo de género, ¿sí? Más bien tienda a respetar estas bases del periodismo, la verificación, la contrastación, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, no nos quedemos en ese debate, entonces vamos a avanzar. Por favor, tu ayuda, Ariana Lainez, con la lectura. Creo que estás abriendo tu micro, pero se escucha muy bajito y entrecortado, Ariana. Bien, bueno, si logras solucionar, avísame, ¿ya? Porfa. Vamos, Talía Yumi Kinga. ¿Se durmió? Valerie Olmos. Sí, magíster. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están distraídos, chicos. Vamos con la lectura, por favor. Audiencia diversa. Claro. Audiencia diversa. Al ser un medio de alcance masivo, llega a audiencias con diferentes niveles educativos y culturales. Esto obliga a simplificar y adaptar los mensajes para que sean comprensibles universalmente. Ya. Estas características de la audiencia diversa aplica hasta la actualidad, Valerie. En realidad, yo digo que sí, porque la audiencia no es que somos solo, o sea, no, no es que todos consumimos lo mismo, y aparte no todos tenemos así, la audiencia no es de la misma edad, no tiene los mismos gustos en sí. Entonces, como que buscan la forma de llamar a la audiencia y por eso mandan los contenidos para que diferente audiencia
la pueda captar y les pueda llamar, aunque sea algo, les pueda llamar la atención y puedan leer o escuchar o ver lo que están dando. Ya, un poco confuso igual. ¿Quién opina lo contrario? Todo lo contrario. Renata, vamos contigo, por favor. No, Lisen, más que todo, justo en esto, me hace acuerdo la entrevista que le había hecho a una chica. Y pues ella mencionaba que en estos diferentes niveles, tanto educativos y culturales, se utilizarían diferentes silogismos, diferentes palabras para poder llegar a los diferentes públicos. Porque, por ejemplo, yo no puedo usar las mismas palabras para mi audiencia que es dirigida a adultos, sino que, por ejemplo, y también si es que mi audiencia fuera jóvenes, no utilizaría palabras ambiguas, sino palabras que ellos reconocerían así tal cual y también les llamaría la atención. O sea, ese es mi punto de vista. Ya, ok. Vamos a partir de esto entonces. Cuando inicia, ¿no es cierto?, el desarrollo de la televisión análoga, ojo, sí se llega a un público con diferentes niveles educativos y culturales. ¿Por qué? No era accesible en el entonces, ¿no es cierto? En el siglo XIX, el desarrollo de la prensa escrita. Existía un porcentaje muy alto de analfabetismo, ¿sí? La radio logra un poco avanzar, ¿no es cierto? En torno a esto, pues ya se trabaja a través de lo auditivo, pero también se logra llegar a diferentes niveles educativos con la televisión, puesto que también es visual, es decir, este tipo de información se adapta un poquito, o más bien avanza, ¿no es cierto?, hasta poder llegar a públicos distintos. Sin embargo, en la actualidad, a partir de esta diversidad de narrativas, como y digamos, partiendo de la idea de las narrativas transmedia, podemos utilizar lenguajes distintos que realmente no son comprendidos universalmente. Los jóvenes de ahora, por ejemplo, utilizan diferentes palabras como chill, que yo hasta ahora creo que no logro comprender bien qué significa chill. Ya no sé si significa excelente o chévere, no sé, ya, por ahí podemos partir, ¿ya? Ya, por ahí vi la cara de alguien que me dijo, no, profe, no significa eso. Digo, si yo veo la televisión, puedo comprender la dinámica y los lenguajes de la televisión, ¿sí? Pero si hablamos de estas otras dinámicas o lenguajes que utilizan los jóvenes en plataformas como TikTok, aunque yo también soy joven, ¿ya? Pero tienen una dinámica distinta. La comprensión ya no es tan universal, ¿de acuerdo? Vamos. Ya. ¿Qué retos actuales tiene la televisión en su formato tradicional? Ojo que la televisión TDT también tiene este tipo de retos en general, la análoga como la digital, ¿de acuerdo? Por un lado, enfrenta la competencia feroz con las plataformas de video. Ha reducido porcentualmente un nivel importante de consumo de la televisión en general, si la análoga como la digital, como por ejemplo compitiendo con plataformas como YouTube, como Netflix, como las redes sociales, donde los usuarios buscan otros tipos de formatos. Por ejemplo, los jóvenes ya no ven noticias, o bueno, no quiero generalizar, pero un porcentaje menor de jóvenes ve noticias o consume noticias en la televisión nacional, por ejemplo, ¿sí? Y utiliza, por ejemplo, TikTok para ver las 5 razones de por qué Diana Salazar renunció. ¿Ya? Y entonces la dinámica es distinta. Se reduce el consumo de la televisión y se acrecenta el consumo de otro tipo de plataformas para informarse, ¿sí? En este caso, para también el consumo de diferentes otros formatos u otros contenidos. Sin embargo, sí hay una cosa que es importante de la televisión y es que de cierta manera no pierde vigencia ni ha desaparecido, puesto que sigue siendo relevante en coberturas de gran envergadura. Por ejemplo, el debate para las elecciones presidenciales que tuvimos hace muy poco tiempo. En realidad, las plataformas de streaming, ¿sí?, tomaban la red de la televisión tradicional, ¿sí?, como la conocemos hoy en día, y retransmitían ese contenido que se pasaba principalmente por los canales de televisión, ¿sí? Y asimismo los desastres naturales o los eventos políticos, como les coloqué aquí.
Ahora bien, aquí tenemos la diferencia entre la interactividad selectiva y la interactividad comunicativa. Por un lado, María Elena, vamos contigo. Discúlpeme, profe, se me aplastó. Ya, no importa, ayúdame leyendo la interactividad selectiva, porfa. Ya, profe. Interactividad selectiva. Permite al usuario elegir contenidos, ejemplo, hipertextos. Interactividad comunicativa. Facilita la co-creación de mensajes, ejemplo, comentarios, aportes audiovisuales. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a comprender cómo la interactividad selectiva va a hacer que nosotros como usuarios podamos ir definiendo qué tipo de contenidos queremos consumir. Ejemplo, ¿sí? En el caso de los hipertextos, ya vamos a ver específicamente qué significa o cómo se construyen los hipertextos, pero podemos partir de la elección de una serie de Netflix, por ejemplo, ¿sí? Únicamente la elección de contenidos o la elección del TikTok que queremos consumir, ¿de acuerdo? Ahora, esta interactividad comunicativa va facilitando la co-creación, es decir, no solamente la producción, sino una producción conjunta de los contenidos. Ejemplo, La Posta subió igual este tema de Diana Salazar y nosotros también estamos creando el momento en que comentamos nuestra opinión, nuestra crítica, ¿no es cierto? O los aportes audiovisuales. Ejemplo, las colaboraciones que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo en diferentes plataformas. ¿Sí? Las respuestas en TikTok, por ejemplo, etcétera. Scolari, a propósito de esto, dice que los medios digitales se caracterizan por lo que revisamos la clase anterior, la interactividad, la hipertextualidad, que lo vamos a revisar hoy, y la multimedialidad. Y para poder revisar esto, entonces, vamos a ver, en primer lugar, a propósito de la construcción de los medios digitales, ¿no es cierto? Una característica fundamental es la bidireccionalidad al momento de comunicar, que de esto también ya hablamos en clases anteriores, pero no es más que esa característica del feedback, ¿sí? Es decir, el medio informa y el público o las audiencias están interactuando directamente con el medio. No una comunicación del medio hacia la audiencia, sino bidireccional, de dos vías, ¿ok? Eso es la bidireccionalidad. Bien. Esto no lo vamos a revisar por falta de tiempo. La interactividad la revisamos la clase anterior. Aquí hablamos de la interactividad selectiva y la interactividad comunicativa, que acabamos de revisarlo, pero si gustan vamos a leer también estas diapositivas. Por favor, ayúdanos, Lady. Sí, buenas noches, Liz. Ya. Interactividad. Tipos de interactividad. Selectiva. Implica acciones como tocar la pantalla para navegar, desplegar menús o acceder a contenido adicional. Es inherente a los dispositivos móviles y define su usabilidad. ¿La siguiente también? Ya. Comunicativa. Relacionada con la posibilidad de interactuar directamente con los emisores o con otros usuarios, por ejemplo, mediante comentarios, encuestas o foros. Ya, ok. Con esto creo que nos va quedando, gracias a ti, Lady, con esto nos va quedando más claro a qué se refieren estos tipos de interactividad y también vamos a verlo con ejemplos concretos. No me voy a quedar en esto, voy a avanzar ahora sí con la hipertextualidad. Esta hipertextualidad es un tipo de interacción selectiva, como acabamos de revisar. ¿A qué se refiere? Normalmente, por ejemplo, cuando abrimos un documento PDF como el que tienen ahorita ustedes en la presentación, la organización del texto va de manera no es jerárquica, es como organizada, ¿sí? Incluso tiene un número de páginas establecido, que no cambia, que no varía, y digamos esa capacidad de un texto normal, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico que les he colocado. Sin embargo, la dinámica del consumo a partir de hipertextos es el enlace de contenidos de manera no lineal.
Es decir, ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo puntual. ¿Se está compartiendo? No se está compartiendo. A ver. Ejemplo, vámonos a el comercio. Para quedarnos en ese periódico. Ya. Hablamos de cierto nivel de interactividad. Ya. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la elección de guiar la narrativa, es decir, vemos en qué orden queremos nosotros revisar la información. Principalmente el hipertexto, vamos a abrir una noticia puntual, ¿ya? El de Carapaz, para no hablar de política. Está de cerrar, ya. A ver, entonces, el hipertexto se caracteriza principalmente por estar, por ejemplo, en este caso en otro color. Normalmente los hipertextos están colocados en color azulito, ¿sí? Y tienen un subrayado. Y además, cuando acercamos el cursor, ¿sí? El cursor cambia a una manito. Es que nos indica qué tipo o en qué orden nosotros podemos revisar la información. Y ya es un nivel de interacción. En la prensa escrita no teníamos esos niveles de interacción, ¿cierto? Teníamos que leer en orden lineal, ¿ya? Ahora yo puedo escoger de leer esta noticia y saltarme tal vez a otras noticias, ¿no es cierto? Dando clic para acá y entonces eso ya rompe la linealidad de la lectura o del consumo en este caso. Asimismo, por ejemplo, ¿ya? También hay un tipo de hipertexto, aquí sí se coloca en azulito, ¿sí? A partir de los arrobas, ¿sí? Cuando arrobamos en cualquier tipo de plataforma, ese arroba ya se convierte en un hipertexto y nos va a permitir, por ejemplo, saltarnos a la cuenta de Instagram de el Giro de Italia, por ejemplo, ¿sí? La narrativa digamos, del hipertexto hace que nosotros podamos guiar la lectura no en desorden, sino de acuerdo a cómo el usuario quiera leer, ¿sí? A eso se refiere el hipertexto. Que los hashtags aplicarían como hipertexto, ¿sí? ¿No? Justifique su respuesta. Tania, vamos con... Considero que sí, porque inmediatamente nos llevaría a nos llevaría a otra información. Nos transportaría a otro lado. Exacto, sí, perfecto, Tania. María Elena. Iba a opinar lo mismo, profe, sí, porque cuando uno ya ve un hashtag, le presiona y le aparece la misma información sobre el mismo tema, diferente información. Por 3, ¿no es cierto? Sí, a eso se refieren los hipertextos y tenemos diferentes formas de expresarse esos hipertextos dentro de las plataformas. Incluso podemos hablar de que un hipertexto es, vamos otra vez a Facebook, por ejemplo, algo que hace el comercio. Que acabamos de revisar. El comercio para comunicar sus noticias lo que hace es colocar un breve texto acompañado de una imagen, ¿no es cierto? A modo o en este formato de imagen. Pero adicionalmente en el copy, ¿qué hace? Coloca también un breve texto, pero adicionalmente para invitar al lector o a la audiencia que consume el contenido completo, coloca un enlace directo al sitio web. Los enlaces efectivamente son hipertextos, ¿de acuerdo? Vamos entonces. La hipertextualidad es esta capacidad de enlazar contenidos de manera no lineal y hay un acceso por capas, es decir, que cada vez que nosotros le damos clic a un hipertexto, vamos generando una nueva capa.
en este caso, se me fue abriendo una ventanita distinta, ¿no es cierto? En algunos casos no funciona así, sino que en la misma ventana se va abriendo, pero en este sentido, si le damos clic a regresar, se va a regresar al contenido que yo estaba viendo anteriormente, ¿sí? También existen aplicaciones móviles, ¿sí? Ejemplos. En el caso de los arrobas que ahora se pueden utilizar en las historias, también se pueden etiquetar, ¿no es cierto?, a diferentes usuarios de esta aplicación. Y así, en diferentes formatos y en diferentes aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de herramientas? Lo primero es que facilita una navegación más intuitiva, es decir, que es la decisión del usuario hacia dónde va y esta forma de ser intuitiva permite que el usuario pueda reconocer estos hipertextos a partir de los formatos que acabamos de ver. Principalmente estos textos tienen un peso en la tipografía un poquito más desarrollado y asimismo están normalmente colocados en un color azul, como acabamos de ver. Algunos tienen incluso un subrayado. Lo otro es que reduce el riesgo de desbordamiento cognitivo, pues se va presentando la información en fragmentos organizados, ¿sí? Como nosotros queramos ir consumiendo el contenido. Lo siguiente es que amplía las posibilidades narrativas al incorporar elementos interactivos que no interrumpen la experiencia del usuario. Ejemplo, este apartadito que vimos que colocaba una publicación en Instagram de Carapaz, ¿no es cierto? Podemos o bien leerlo dentro, pero es la misma publicación de Instagram, pero traída, ¿no es cierto?, al sitio web. Y entonces se genera este tipo de narrativa transmedia. Ojo con eso también, ya les va a servir para la evaluación sumativa 1. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos? Lo primero es que se diseñan contenidos que eviten la pérdida de contexto, es decir, si es que ustedes se dieron cuenta, lo que nos sucedió ahorita es que, ejemplo, vamos nuevamente para acá, ¿ya? Estábamos en esta noticia que nos llamó mucho la atención, nos generó un gancho con el titular, ¿no es cierto? Pero de repente nos desviamos de la noticia porque encontramos las 24 victorias de Carapaz como ciclista profesional. Y entonces yo me desvío del tema que estaba revisando anteriormente y hay una dispersión del contenido que voy revisando. Puede ser incluso que no regrese a ver el contenido que estaba revisando inicialmente y hay una dispersión cognitiva también a propósito de esto. Lo siguiente es que se debe equilibrar la profundidad de contenido con la claridad de la navegación y es por eso que también para que no existan tantos niveles de hipertextos y tal vez la lectura, ¿no es cierto?, se disperse como acabamos de ver. Bien, siguiente característica propuesta por Scolari es la multimedialidad. Me van a ayudar con la lectura brevemente. Saúl, vamos contigo. Profe, una pregunta o una incógnita tengo yo. Por ejemplo, en este caso, digamos que yo tengo una red social o puede ser Facebook, ¿ya? Estoy asociado a diferentes medios de comunicación, o sea, digitales que producen noticias. Por ejemplo, y ya yo me meto a mi Facebook y como los tengo desordenadamente, también así, o sea, ya deporte o ya noticias, crónica roja, o sea, muertes y esas cosas. De pronto ya están todos estos aquí, y bueno, me salto al uno, me salto al otro. Ahí se puede también decir que hay la hipertextualidad. Ya. No necesariamente. Puede haber hipertextualidad dentro de cada red social, ¿sí? Si hablamos de saltar de plataforma en plataforma, podemos hablar de interactividad, ¿sí? Con el dispositivo.
por ejemplo, con el smartphone. Nosotros tenemos la capacidad de movernos, ¿no es cierto?, entre diferentes plataformas. Pero específicamente los hipertextos, como bien lo menciona la palabra, principalmente se habla sobre textos. Por eso ahí están los hashtags, que son textos, los arrobas, que son textos, los enlaces, que incluyen textos, ¿no es cierto? A eso se refieren los hipertextos, ¿de acuerdo? Ya, chévere. Multimedia. Por favor, Catherine, ayúdanos con la lectura. Ya, magíster. Multimedialidad. Se refiere a la integración de diferentes formatos, textos, imágenes, audio y video en un único mensaje informativo. En los entornos digitales móviles, la multimedialidad es más que la yuxtaposición de formatos. Implica una integración orgánica donde cada elemento complementa a los demás para enriquecer el contenido. Bien, a ver, aquí una cuestión que realmente ya hemos revisado en otros momentos, ¿sí? Básicamente, para definir a multimedialidad es la utilización de diferentes formatos en un solo conjunto. La máxima expresión en la actualidad podemos decir que son los smartphones, ¿no es cierto? A partir, por ejemplo, de las redes sociales. Integran formato de video, de imágenes estáticas, de texto, de audio, etcétera, ¿sí? En su momento la televisión era la macro porque tenía todo este tipo de formatos. Ahora algunos autores incluyen en la multimedialidad la interactividad. Ojo, porque es un formato, un tipo de formato que no existía con la televisión, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. Igual no me voy a quedar en la implementación, ni ventajas ni desventajas. Ya, en esta sí. Ahora, podemos hablar entonces de la interactividad en televisión analógica. ¿Cuáles eran los niveles? Voy a ir brevemente porque se nos acaba el tiempo. Mediante plataformas, o existía este tipo de interactividad mediante plataformas externas, es decir, comunicación vía teléfono, comunicación vía SMS, cuando ejemplo, yo sé que es un ejemplo tal vez muy cotidiano, digamos, ¿ya? Pero cuando existían realities y te pedían votar por un tipo de participante, ¿ya? Y tú votabas con una palabra por tal o cual participante, ¿ya? En la web, en donde podías interactuar a partir de las pequeñitas cajas de comentarios que existían, pero no era mayor la interacción, era en un nivel mínimo. Y también existía la participación sincrónica o la asincrónica. La sincrónica a partir de estas que les menciono, como por teléfono, por SMS o mensajes de texto. Y la asincrónica, por ejemplo, a partir de envío de cartas al canal, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la televisión social, que se parte... ¿Qué pasó? Ya. A ver, bueno, dejemos ahí. Cuando hablamos de la televisión social, parte ya de la integración de las redes sociales, es decir, ya de la integración de la digitalidad y la interactividad a este medio de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, integrar redes sociales, retransmitir el mismo programa que se transmite por televisión en las redes sociales, ¿sí? O sacar extractos, ¿no es cierto?, en TikTok, por ejemplo, del mismo programa transmitido en televisión, ¿ya? Y este tipo de formatos que traspasan la televisión, ¿no es cierto?, compartidas en otro tipo de plataformas, logran que existan espacios de comentar, de reaccionar, de compartir, de guardar, ¿sí? Ahora bien, estos dos tipos de formatos, tanto en la televisión analógica como en la televisión digital, la televisión social, convergen en el entorno digital, ¿sí? Y va impulsándose el término que se acuñaría a partir de Roger Fidler, que es la mediamorfosis. Y aquí más bien les pregunto, ¿qué es la metamorfosis? Todos conocemos de eso, ¿cierto? Ese concepto de la biología. La transformación, profe. Ya,
la transformación, ¿no es cierto? Entonces, Roger haría la referencia a esta más bien término biológico, ¿no es cierto? Adaptándolo a los medios de comunicación, perdón, ¿sí? Cómo los medios de comunicación tecnológicamente y por supuesto en su incidencia en el rol de las audiencias de los periodistas se va transformando a partir de rutinas productivas y también de consumo, ¿sí? Las dinámicas de consumo cambian, ¿de acuerdo? No me voy a quedar en eso. Entonces, hablamos de la interactividad en la televisión digital terrestre, que es la que se conoce como TDT, y el diálogo permanente con los usuarios. Recuerden que esta es una característica del uso de la televisión digital, en donde ya existe el feedback de las audiencias, y las audiencias no son pasivas, sino que son activas, incluso a veces mucho más que los medios de comunicación. ¿Sí? La televisión digital terrestre ofrece ventajas técnicas, como revisamos también cuando hablábamos de la evolución y el apagón tecnológico en España. Recuerdan, les decía que en América Latina aún hay países que no han desarrollado ese apagón tecnológico, puesto que siguen utilizando en algunos casos televisión analógica. En nuestro país, por ejemplo, me corrigen ustedes, me parece que el canal Oromar se llama, ¿verdad? Este canal, por ejemplo, aún no se adapta a la televisión digital por la falta de infraestructura, presupuesto, etcétera, ¿sí? Pero aún tenemos en nuestro país televisión analógica. Hay otros canales de televisión como Teleamazonas, que tenemos Teleamazonas, que creo que es el 4.1 y 4.2, o conocida también como Teleamazonas HD, que son ya las televisiones digitales, ¿sí? Y entonces, esta característica de HD o High Definition o televisión digital terrestre hacen que tecnológicamente la calidad de la imagen mejore, la calidad sonora mejore, ¿sí? Y es por eso que también hay una mayor oferta de canales y la integración directa con el Internet. Ahora tenemos las televisiones smart, que permiten también los niveles de interactividad. Tenemos un menú para dirigirnos a descargar plataformas como Netflix, HBO, Disney, etcétera, ¿sí? Y asimismo podemos ver la televisión pública, ¿sí? Ahora bien, también la televisión digital convierte al televisor en un centro de ocio. Ya no es meramente informativa, ¿sí? Sino que también existen otro tipo de herramientas que hacen, por ejemplo, nuevamente vuelvo a Netflix, ¿ya? O incluso a videojuegos, ¿sí? Que hace o que le da esta característica a la televisión. ¿Qué retos tiene esta televisión digital? Los costos de innovación tecnológica, puesto que esta evolución, como les indico, en el caso de los apagones digitales, por ejemplo, los apagones analógicos, no puedan adaptarse a partir de esta falta de recursos para comprar las tecnologías que requiere la televisión digital. Y asimismo, la adaptación de las audiencias todo el tiempo a nuevos formatos, ¿sí? Por ejemplo, cómo las personas o los usuarios que son nativos digitales saben mejor cómo consumir la información en tipos de formatos como la televisión digital, y tal vez las audiencias con edades mayores o avanzadas ya no saben bien cómo manejar este tipo de formatos y cómo interactuar con este tipo de formatos, ¿ok? Bien, voy a colgarles entonces las diapositivas completas porque ya se nos acabó el tiempo, pero básicamente son las conclusiones sobre lo que acabamos de revisar hoy, ¿de acuerdo? Con eso terminamos la clase. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas, sobre el tema que revisamos hoy? Saúl, vamos contigo. Sí, profe, yo te tengo una pregunta y si entra en el ámbito este punto. Por ejemplo, en los años 1980, 1986, a Ecuador entró lo que es este famoso TV Cable, ¿verdad? No sé si te recuerda de esa situación. Bueno, que antes de eso no había el TV Cable, entonces había televisión abierta y la interactividad no era muy fluida,
porque todavía creo que en ese tiempo no era la llegada de los teléfonos celulares aún con máximas capacidades, como ya fueron los modernos. Bueno, el asunto es que habían televisiones locales, canales de televisiones locales, no de televisión abierta. ¿Cómo se podría llamarle? Porque las televisiones locales, yo que recuerdo, sí tenían interactividad. ¿Qué tipo de interactividad, Saúl? Como atender quejas a la audiencia de aquel lugar. Por ejemplo, hacían a veces también ayudas humanitarias y tenían esa retroalimentación porque se comunicaban por medio de la línea ¿cómo se llamaba este teléfono de línea? En aquel tiempo, y bueno, se comunicaban directamente con el canal, exponían sus dudas, sus cosas, que ellos tenían problemas de la ciudad y toda esa cuestión. Se podría llamar interactividad sí entra en ese ámbito. Sí, por supuesto que sí. Canales locales. Exacto. Veíamos que la interactividad en televisión analógica se da por este tipo de canales, por teléfono, por SMS, ¿no es cierto?, por cartas directas, incluso a los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, sí podemos hablar de cierto nivel de interactividad, no como los niveles avanzados que tenemos ahora, pero sí los incipientes niveles de interactividad, ¿de acuerdo? Ok. Vamos, María Elena, por favor. Profe, ¿puedo salirme? Tengo la siguiente clase y tenemos que dar una información en la clase. Por supuesto que sí, no se preocupen. Gracias. Vemos la clase de hoy. Si es que no tienen más preguntas, cuídense. Gracias, mucho. profe. La próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Una linda noche. Igualmente, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.